Página 28. El reino de los hititas, Trevor Bryce, 1998. Capítulo 1. Los orígenes de los hititas. 1.1. Anatolia en el bronce temprano. Al erudito del siglo XIX, Anatolia debía de parecerle poco más que una misteriosa página en blanco en el paisaje del Oriente Próximo de la Edad del Bronce, durante el periodo en el que las grandes civilizaciones de la antigua Mesopotamia y Egipto eran florecientes. Incluso, las excavaciones en Izarlik, dirigidas por Heinrich Schliemann entre 1871 y 1890, lograron pocos cambios en este cuadro, pues la civilización material que Schliemann destapó en el pretendido lugar de Troya era como un enigma, un desarrollo precoz en el noroeste de Anatolia, en el mismo borde de un oscuro subcontinente. Desde los primeros años del siglo XX este cuadro cambió drásticamente. Nosotros sabemos ahora que Anatolia fue la patria de un gran complejo de civilizaciones, la más antigua de las cuales retrocedía miles de años antes de la Edad del Bronce. En realidad, tenemos que levantar muchas capas de la prehistoria de Anatolia antes de ver revelados, por fin, los primeros asentamientos y comunidades del periodo que los arqueólogos han llamado la Edad del Bronce. Este periodo cubre unos 2000 años de historia y civilización en el Oriente Próximo, desde finales del cuarto milenio hasta finales del segundo. Fue un tiempo caracterizado por muchos grandes logros en el desarrollo de la sociedad y de la civilización de la región. Sin embargo, no hubo una aguda o repentina ruptura con lo que había habido antes. En su fase más antigua, muchos lugares de la Edad del Bronce reflejan no más que un gradual y a veces casi imperceptible desarrollo cultural del precedente calcolítico. El calcolítico es posterior al neolítico y anterior a la Edad del Bronce, y se caracteriza por la utilización del cobre en utensilios y armas. No hubo una gran revolución cultural, ni una evidente invasión de recién llegados a Anatolia, excepto en la llanura de Cilicia, y muy escasos signos de destrucción de las comunidades existentes. Un cierto número de rasgos de la cultura del Calcolítico persistió en la Nueva Edad con escasos o con ningún cambio. Para los arqueólogos la marca de esta Nueva Edad fue la introducción de una aleación de metales, llamada bronce, que consiste en un pequeño porcentaje de estaño, hasta un 10%. Mezclado con cobre, lo que produce un metal más duro y más duradero que el cobre puro. Este avance tecnológico no condujo a cambios repentinos, revolucionarios, de la sociedad. El cobre siguió siendo durante algún tiempo el metal más comúnmente usado por los pueblos del Bronce temprano. No obstante, la fabricación de los primeros artefactos de bronce en Anatolia fue un acontecimiento de gran significación, que iba a tener una gran influencia en el curso de la historia de Anatolia en los 2 siguientes milenios. Hay una importante razón para esto. En tanto que Anatolia estaba ricamente dotada con depósitos de cobre, plomo, níquel y arsénico, tenemos todavía que encontrar pruebas de que hubiera sustanciales depósitos de estaño en la región. Las gentes de por allí tenían que confiar mucho, si no de forma exclusiva, en los suministros de estaño procedentes de fuentes extranjeras. Las fuentes reales son todavía materia de discusión. Pero es posible que, mucho, si no todo el estaño utilizado en la península procediera del sudeste, a través de Mesopotamia y Siria. La creciente demanda en Anatolia de materias primas como el estaño y otras mercancías que no se podían obtener localmente crearon la necesidad de lazos comerciales con zonas muy lejanas, particularmente del sudeste. Esto debe de haber sido un factor importante en el desenvolvimiento de organizaciones estables, coherentes política y administrativamente, capaces de establecer y de mantener esos lazos. 1.2. Los reinos del Bronce temprano. Hacia mediados del tercer milenio, Bronce temprano etapa 2, hubo ricas casas gobernantes e importantes centros de civilización en diversas partes de Anatolia.
Notables fueron Troya y Polioni en el noroeste, Beice Sultán en el suroeste y Tarso en la llanura de Cilicia, en el sur. Pero nuestra atención se centrará principalmente en la Anatolia central. Aquí se desarrollaron un cierto número de prósperos asentamientos, presumiblemente los núcleos de pequeños reinos, en una región que se extiende desde justo al sur de la gran curva del río hoy conocido como Kizil-Irmak, Río Rojo, el Alis, o Río Salado, de la época grecorromana, hacia el norte hasta la región del Ponto a lo largo de la costa del Mar Negro. Prominente entre esos asentamientos era el lugar ahora conocido como Alaka-Uyuk, que se encuentra a unos 200 kilómetros al norte de la moderna capital de Turquía, Ankara. El asentamiento que se fundó aquí en el periodo calcolítico final alcanzó su cumbre en el Bronce Temprano II, como lo ilustraron las 13 tumbas reales y sus espectaculares objetos funerarios, generalmente datadas c. 2302-1004. Pero continuó como una comunidad floreciente hasta el final del Bronce Tardío. Su nombre de entonces nos es desconocido. Otros importantes asentamientos eran Atus, el lugar de la posterior capital hitita Atusa, Alisar, probablemente la antigua Ancúa, Zalpa, que cae en la región del Ponto y Canes. Esta última, Canes, descansa en la fértil llanura de Kayseri, justo al sur del bucle del Kizil-Irmak en el lugar con un montículo denominado actualmente Kultepe. Lugar del Calcolítico, en origen, tiene una historia de ocupación continua hasta la época romana. Pero su fase más próspera tuvo lugar durante el Bronce Temprano y el Bronce Medio. El nombre de un rey de Canes, Zipani, figura en un bien conocido texto que trata de una rebelión de 17 gobernantes locales contra el rey acadio Naram-Sin, c. 2380-2325, cuyo reino, en la cima de su poder, se extendía desde el Golfo Pérsico hasta la Anatolia central. Un rey de Ati, llamado Pamba, está también incluido entre la lista de rebeldes. Está admitido que esta es una tradición atestiguada tardíamente, c. 1400, pero puede, muy bien, tener una base de hechos históricos. Si fuera así nos proporcionaría una valiosa prueba escrita de la existencia de reinos organizados dentro de la región de Anatolia Central durante el Bronce Temprano. En algunos aspectos, la fase del Bronce Temprano II parece representar el clímax de un cierto número de desarrollos sociales, políticos y culturales que tuvieron lugar en diversas partes de Anatolia, desde el Calcolítico tardío en adelante, con pocas interrupciones y sin mayores cambios en la población, excepto quizás en el noroeste y sudeste, se discutirá más adelante. Pero hacia el final de esta fase, tal vez hacia el 2300 a.C., hay datos de grandes cambios en algunas regiones, a veces violentos. Esto es más patente en el oeste y en el sur. En esas zonas hay señales de grandes conflagraciones y hasta donde hoy podemos determinar, relativamente pocas de las comunidades establecidas en el Bronce Temprano II sobrevivieron en el final del Bronce Temprano. Algunos estudiosos asocian las aparentes turbulencias de este periodo con la entrada o invasiones de los recién llegados indoeuropeos en Anatolia. Página 32.